Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Estamos en un tiempo muy especial como país, ¿cierto? Porque estamos a puertas, ya pasaron las elecciones, ¿cómo se llama eso? Las legislativas, muy bien. Y se acerca la elección de quien va a ser la cabeza ejecutiva del país, ¿sí? Entonces, es muy importante seguir entendiendo principios. Miren que paradójicamente yo empecé a hablar de este tema de principios, digamos, de gobierno civil, por decirlo de alguna manera, para poder tratar de discernir el pensamiento de Dios en ese nivel y poder tener una tranquilidad y una seguridad de, pues, cada uno en el momento de votar. Aquí en nuestra iglesia jamás vamos a decirle vote por este o vote por este porque respetamos la propiedad privada que es su conciencia. Nosotros no podemos hacer eso. Pero miren que paradójicamente esta semana me buscaron para si podíamos traer a una persona para que estaba apoyando a un candidato en especial, que para que hablarles, y adivinen yo qué tuve que decir. No puedo. No puedo porque más allá de que puedo tener fin con quien tú estás hablando, no, yo debo respetar a la conciencia de la congregación. Y si traigo a alguien específico que nos va a hablar de alguien para tratar de apoyar a ese alguien, siento que estamos pasando ese principio, ¿sí? Entonces, les tuve que decir, no, discúlpame porque no puedo. Eso no quiere decir que otras congregaciones apoyen ya directamente algo, es respetable, pero aquí no lo haremos. Pero sí nuestra obligación es que usted y yo podamos discernir de a poco o un poquito más temas de este sentido para que cada uno tenga la tranquilidad y la seguridad de lo que va a hacer en lo que se viene. ¿Listo? Entonces, nos toca así porque creo que eso nos ayuda a permanecer un poquito con ese principio bajo llave. Bien, hace una semana, este tema lo podemos bajar de 1000 formas, pero nosotros hemos decidido bajarlo desde tres aspectos que el gobierno civil o el Estado de nuestra nación debería, desde tres aspectos debería entender sus responsabilidades. El primer aspecto grandote que estuvimos hablando fue justicia, ¿cierto? El segundo aspecto que estamos todavía trabajando es seguridad. Y el tercer aspecto que vamos a hablar, si nos da el tiempo, no sé si hoy, pero seguramente después, infraestructura. Desde esos tres ángulos es que estamos analizando el tema. ¿Listo? Y muchas cosas van a estar adentro de cada una de esas secciones. Al final, después de estos tres ángulos, quizás vamos a hacer algunos comentarios, digamos así, adicionales para terminar de pulir algunas cositas, pero vamos a trabajar estos tres ángulos. El primer ángulo ya lo trabajamos y habían tres aspectos que hablamos en el ámbito de la justicia, que es un deber del Estado o del gobierno civil garantizar tres aspectos de justicia. No vamos a hablar de ellos, solo a nombrarlos. Lo primero es que el Estado o el gobierno civil tiene el deber de establecer ¿qué? ¿Una qué? Una ley o las leyes, ¿cierto? Y dentro de esas leyes pues van a haber regulaciones, van a haber situaciones específicas para acá. Eso es una responsabilidad del gobierno civil a nivel de la nación. Porque a la final todos tenemos esa responsabilidad cuando cumplimos un rol de autoridad. Todos tenemos que poner una legislación. El papá la debe poner junto con la mamá ante una casa donde ya hay hijos y así los que están en trabajo, las autoridades poner leyes y normatividad para donde están poniendo o ejerciendo un rol de autoridad. Sin embargo, pues el gobierno debe establecer una ley y la ley que hoy nos rige fue, lo recordamos, fue hecha o fue, digamos, las implantada, o la última vez que se actualizó fue ¿cuándo? En 1991. Y desde ahí hemos andado con esa ley. Obviamente han habido enmendaduras, han habido de pronto en el pasar del tiempo alguna actualización de cierta cosita, pero la base no ha sido removida. Y hablábamos que, por dar más o menos un porcentaje, yo les decía que más o menos tratando de ver cómo la ley de Dios con respecto a nuestra ley estaba acercándose a los 60, por ahí un 65%, 70% que está más o menos cercana a lo que Dios dice.
Así que palabras más, palabras menos no está tan mal, ¿sí? Obviamente no es la perfecta, no es la mejor, y el problema es que al ejecutarse no se ejecuta del todo bien, pero si se ejecutara así bien ceñidita lo que hoy es las leyes colombianas, no está tan lejos, está un poquito más cerca de lo que Dios espera de lo que no. Entonces, por ese lado, pues es como para llevarse una idea. Otro tema o un segundo aspecto de la justicia era que debe castigar, ¿se acuerdan? El Estado debe castigar al que infrinja esa ley. No perseguir a los que no, sino castigar, porque Dios dice, te he dado la espada, le dice al gobierno civil, es decir, te ha dado incluso las armas para que castigues. Las cárceles son una idea de quién? De Dios. Dios hizo cárceles, hizo este tipo de idea de guardar personas, o en este caso espíritus que hacían cosas malas contra otros, los encarceló. ¿Sabía que Dios usa cárceles? Los guarda, los tiene quietos porque no quiere que sigan haciendo daño. Esa es la idea, ¿no? Personas que han demostrado que no, en ese caso espíritus, de él los escarcela. Las cárceles son un pensamiento divino. ¿Necesarias? Claro. ¿Podrían pasar gente justas, realmente justas por cárceles? Sí. ¿Por qué? Por la injusticia de no hacer bien las cosas los que están en el gobierno civil. Puede pasar. ¿Hay gente que injustamente está en cárceles? Sí. Pero eso no quiere decir que quitemos las cárceles por esos errores, porque las cárceles son una idea divina. Así que castiga al que infringe la ley. Una tercera cosa que también debe hacer a nivel de justicia un gobierno civil es mantener la ley. Guardarla, no estarla cambiando y mucho menos su fundamento. Entonces, si nosotros ya tenemos una ley que más o menos está entre 65 y 70% ceñida a lo que Dios espera, imagínese el riesgo que corremos si tratamos de cambiar de raíz nuestra constitución del 91. Tendríamos el riesgo es mucho más probable que se aleje de lo que Dios espera que se acerque más si llegamos a abrir esa posibilidad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, y hablábamos, una de las cosas que el antimesías o anticristo va a hacer cuando él tome el poder es tratar de ¿qué? Decía la Biblia, cambiar la ley. Porque él va a cambiar la ley divina, va a tratar de que esto que Dios dice y en general lo que ha sostenido el mundo se ha quitado, cambiado el fundamento. Cambiar la ley es un peligro si medio ha funcionado, ¿no? Y medio funciona. Luego entramos al ámbito de la seguridad y hablamos que una de las responsabilidades dentro del ámbito de la seguridad del gobierno civil es dar seguridad a quién? A todo el pueblo, o sea, a toda la nación. Entonces, su responsabilidad es protegernos de quién? De otras naciones, ¿cierto? Porque otras naciones, si quieren un día y quieren invadir, ¿podrían hacerlo? Claro. Y si nosotros no estamos preparados y no tenemos unas fuerzas militares y todo esto, hay que bien entrenadas, ¿qué nos pueden hacer? Invadir, agarrarnos y graves. Así que es parte de lo que Dios ha dicho. Yo quiero respaldarlos y el gobierno civil tiene esa responsabilidad. Bien, muy bien, esa era una. Había otra que hoy quiero que extendamos un poquito porque no lo pudimos hacer por tiempo, y es que el gobierno civil debería proteger, ¿qué otra cosa? Darle seguridad, ¿en qué sentido? ¿A qué? ¿Qué estuvimos hablando? A la propiedad privada. Debería ser un defensor de la propiedad privada porque Dios lo ha dicho. Y dentro de la propiedad privada lo dividimos en tres cositas. A ver quién se acuerda. La propiedad a nivel de qué? Territorio. ¿Se acuerda que Jesús y nuestra palabra de Dios decía, no vayan a alterar el territorio del otro porque ahí hay una maldición? Es decir, respeten el territorio de cada quien. A nivel territorial, propiedad privada en territorio, también a nivel ¿qué? De los bienes. ¿Usted tiene bienes? A usted le preguntan, calcule los bienes, ¿cuánto valen los bienes que usted tiene? A veces le preguntan en encuestas, ¿no? Y uno sabe más o menos cuánto tiene. Bueno, yo tengo un carrito, por ahí algunos ya tienen un apartamento, una casita, una tierrita, y usted suma, y la neverita y cosa, todo eso es suyo, ¿cierto? Y eso suma X valor.
Esos son sus bienes. Y el Estado o el gobierno civil debería, con sus leyes, darle protección a sus bienes. ¿Se acuerda que lo hablamos? ¿Cierto? Es un deber, es una responsabilidad según Dios. Y había una tercera área que también el gobierno civil debería proteger. ¿Cuál era? La otra parte que dijimos. Su máxima propiedad, ¿cuál es? La conciencia. Ahorita vamos a hablar del individuo y la familia que también tiene que ver. Pero su conciencia, lo que nosotros pensamos, la manera como nosotros creemos las cosas, deben ser respetadas también por el gobierno civil. Hay muchos gobiernos civiles que no lo hacen. Te dicen, tú tienes que hacer, pensar así, hacer así, y eso es un peligro. Pero entonces, quiero detenerme en los bienes un momento y vaya conmigo a Éxodo porque no lo alcanzamos a leer porque ese día se nos fue como la pita por otro lado y me adelanté. Pero quiero que igual evaluemos esto. Éxodo 22, volvamos a Éxodo 22, que eso es clave. Cuando usted quiera saber de propiedad privada, por favor, siempre vaya a Éxodo 22, que es clave. Ese capítulo es clave. Y mientras usted vaya, recordemos algo. ¿Cuántos de los 10 mandamientos protegen la propiedad privada? ¿Se acuerda que lo preguntamos y ustedes lo respondieron muy bien? ¿3? ¿2? ¿Cuáles son? No codiciar. Ese es un inicio para proteger la propiedad privada. ¿Y qué otro? Y no robarás. ¿Se acuerdan? Entonces, un 20% de los 10, o sea, un 20% de la columna vertebral de Dios está diciéndole, protégela. Quiero que no te metas con la propiedad privada de nadie más. ¿Sí? O sea que la intencionalidad de Dios es siempre esa, proteger la propiedad de las personas, de la gente, lo que tiene. Entonces, cuando usted escucha eso de que todo tiene que ser de todos, y eso es un peligro. Es un peligro. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a Éxodo 22. Vamos a leer, pero para no confundirnos un poquito, desde el 4. Desde el 4. Mire lo que dice. Están hablando de que si hubo un robo. Entonces, si el animal robado se halla en su poder, o sea, es ladrón y está con vida todavía, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, de una oveja. Es decir, al ladrón le van a hacer pagar el doble si lo agarran, si se robó algo. Miren, la ley de Dios se sigue cumpliendo, porque si no lo hace pagar el Estado, Dios te lo va a hacer pagar. ¿No les parece curioso cuando alguien es como ladrón, que parece que está como andando rápido, rápido y bien y como que prospera, ¿no? Pero si la ley del Estado no le cae, Dios va a hacer que esas finanzas un día vuelen como el viento y vas a terminar en la ruina y peor. Y a veces no serás tú, serán tus descendientes, porque la ley divina sigue vigente. Así que es mejor no meterse ni siquiera con un lápiz. No se meta con un lápiz en la oficina. Con nada, con nada. ¿Listo? Recuérdese de eso. ¿Qué más? Si alguien, y acá hay unas cosas muy curiosas que quiero mostrarles, si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar sus animales sueltos, eso es por descuido. Usted se imagina usted apacentando sus animales y por descuido usted los deja ahí como sueltos, pero son sus animales, es su bien, ¿no? Entonces usted responde por lo que hacen sus animales. ¿Y qué ocurre? Y por dejarlos sueltos, ellos pastan en campos ajenos, o sea, se meten a la propiedad privada del vecino. Y usted no está pendiente qué están haciendo sus animales. ¿De quién es culpa? Ay, no es culpa. El animal no tiene la conciencia de pasarse. Pues obvio, él no. Pero usted es responsable de lo que hacen sus animales. O sea, Dios protege sus bienes, pero usted es responsable de lo que ocurre con sus bienes. ¿Y qué ocurre? Él se pasa pues a pastar a campo ajeno. El dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de sus cosechas. Es decir, le tiene que reparar a donde se le metieron sus. Eso es un principio, porque usted dirá, ¿y eso a mí qué me interesa si yo no tengo lo que siempre hemos dicho? No se trata, es ver el principio detrás del concepto. Entonces usted tiene cosas y se le meten al otro. Es como cuando usted se le daña un tubo en la casa, como le pasó por aquí a mi amigo que se levantó. Y si su tubo
y el agua que sale de su tubo le dañó el techo o lo que sea de la propiedad ajena, no se haga el loco. Usted tiene que pagar. Y dirá el residente del apartamento, pero yo qué culpa, si ese tubo está ahí debajo, yo no lo veo. Pero ¿quién es? ¿Ese tubo es parte de cuál propiedad? De la suya. Entonces usted responde. ¿Cuántos problemas en los conjuntos residenciales no ocurren a causa de lo que acabo de decir? ¿Ha escuchado problemas de ese estilo? No, pues yo no respondo. Está pecando. Porque el principio bíblico es que tú respondes por lo que ocurran con tus bienes, si afectas a otros. Punto. Que nos quede claro, no seamos hijos de Dios que terminamos no haciendo eso, porque Dios dice, hazlo. Acuérdate que la palabra de Dios, toda la escritura es útil ¿para qué? Para corregir, para regular, o sea, toda, incluyendo esta. De hecho, esta más aún, que ahí están los principios. Entonces, le acabo de mover un principio que está ahí a un principio de hoy en día, porque usted puede decir, no, yo no tengo vaca, yo no tengo... No, es que el principio está clarito. Entonces, no nos hagamos los locos. ¿Listo? Sigamos. Si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o del trigo ya apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. O sea, usted es responsable de sus acciones si le embarra con el otro. No es que yo estaba parqueando el carro y lo rayé al ladito, me hago el loco, ¿no? Y ahí toca tenerle 1000 cámaras para mostrarle, pero usted le pegó. Y uno, ay, me pillaron. Y aún así uno se hace loco. Pero ese no era yo, sí era usted, véase, no, ese no era yo. Mano, uno mismo debería, si le pegó al otro, usted mismo vaya y busque, así no esté el dueño y dígale, oiga, le rayé su carro. Son nuestras acciones dañándole la propiedad privada al otro. El mundo cambiaría si entendiéramos esto, y es que lo hagan los que no, en teoría no conocen de Dios bien, pero que lo hagamos nosotros. ¿De verdad? Propiedad privada. Sigamos. ¿Versículo qué? 7. Si alguien deja dinero, esta es clave. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo, ¿ustedes les gusta tener muchos amigos? Bueno, entonces la amistad también tiene reglas, responsabilidades. No, es que como mi amigo, pues, no. Escuche. Dejo algo de dinero o bienes en la casa de mi amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en el caso de que lo atrapen. Si no atrapan al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces, miren qué interesante el principio ahí detrás, para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. Si el amigo de pronto no se hizo el loco y terminó agarrándolos. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar al asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro o de un asno o de una oveja o de ropa o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Es decir, si usted quiere tener 1.000.000 de amigos, como dice la canción, y usted le gusta ser anfitrión y los trae a casa, usted es responsable de lo que se quede en su casa. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? No se haga loco, porque dentro de su propiedad usted gobierna y lo que ocurra en su propiedad, así sea ajena, está bajo su jurisprudencia, se dice. Es decir, todo lo que ocurre aquí en esta congregación, mientras estamos acá, es responsabilidad de los que estamos liderando. Si aquí se nos queda, ¿a cuántos se les han quedado cosas acá? Que mandamos por el chat, ¿de quién es esto? ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades de este lugar, o por lo menos responsables de la misma, de que si acá se queda algo, les avisemos. Pero ¿qué tal se queda una billetera como con unos buenos verdes? Y no digo dólares, sino que los de 100.000 ya son verdes, ¿cierto? ¿Qué tal sáquenle los billetes, que nadie nos ve acá, no hay cámaras? Bueno, si hay cámaras, pues ellos no tienen las cámaras. Y ahí se avise. Y Dios me está mirando. Y usted puede que no se dé cuenta, pero yo soy responsable de lo que acabo de hacer, porque yo era o con varios somos la autoridad de este lugar, o por lo menos ante la iglesia. Así que tenemos que ser siempre transparentes, porque la propiedad privada, tanto ustedes que se queda, ahora no se ha descuidado, ¿no?
No se la pase dejando cosas y que después sí puede perder y no es nuestra culpa. Pero si en nuestra conciencia está que lo vimos, hay que proteger su propiedad porque estamos nosotros bajo autoridad aquí. ¿Me agarra la idea? Entonces no nos hagamos los locos. Muy bien, sigamos. ¿Dónde iba? Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo, le ha pasado que usted le dice, venga, me cuida esto. Venga, voy a ir de viaje, usted me puede llevar esto. Y si usted dice sí, es decir, le transfirieron el cuidado de la propiedad de otro y usted le dice a su amigo sí, ¿cuánto les ha pasado eso? Hay algunos que dicen, yo prefiero no hacer favores porque me meto en problemas, ¿cierto? Y es verdad, pero es que cada vez que uno hace un favor, usted se está no metiendo en un problema, pero usted tiene que tener cuidado, tratar la posesión ajena que ahora está bajo su cuidado en serio. ¿Y qué ocurre? Si alguien deja el cuidado de algún amigo suyo, un asno, un toro, una abeja o cualquier otro, o un iPhone, faltó ahí, es que la Biblia es que está atrasada, pero un iPhone, lo que sea, y el animal muere o sufre algún daño, ¿le ha pasado que usted me dejaron esto cuidando y preciso se le cayó a X, se le cayó a Y, cuando yo me fui y a mí me dio una piedra eso, cuando me fui de luna de miel con mi esposa, recién casaditos, y pues a nosotros nos hicieron también las arenitas combinadas y el recuerdito, ¿se acuerdan que uno combina? Usted que la tiene bien presente. Y dejamos el cosito ahí sobre algo. Y dejamos a unas personas que nos arreglaran unos temas en el apartamento, no era yo, no era Charlie, eran esos externos, y ellos estaban bajo nuestra permiso de que nos hicieran los arreglos en la casa mientras volvíamos. Ahí viene qué pasó. De verdad, sí va a tocar hacer otra vez Y cuando volvimos, todo lo que habíamos pedido estaba bien y se había hecho, y adivine qué pasó con nuestra propiedad privada, las arenitas. Ya no estaban. La habían roto. No tuvieron cuidado. Se metieron con mi propiedad. Bueno, yo menos mal no hice escándalo ni nada, ya que. Pero ¿qué quiero decir? No tenían esa, y pueden pasar accidentes, ¿no? Pero es que usted tenga esa de, uy, yo estoy al cuidado de algo que es ajeno. Y yo dije, sí. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Si le sufre algún daño o le es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si juraba que no lo agarró y que él no se dio cuenta. Pero mire, si el animal le fue robado al amigo, este deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Pero si se lo robaban y no estuvo atento, le tenía que indemnizar ¿quién? El amigo. ¿Sí ve cómo es tan sencillo, pero a la vez tan profundo la palabra de Dios? Todo esto que estoy hablando es propiedad privada. Propiedad privada. Dios defiende la propiedad privada. Él no busca que todo sea de todos. Cada uno va a cosechar el fruto de sus esfuerzos. Y cuando ese esfuerzo haya traído un fruto, ese fruto es tuyo. O sea, es de Dios, sí, es de Dios, pero no es de nadie más, te la delegó a ti. Y nadie puede venir a decir, es que yo te lo voy a quitar o lo voy a repartir ante otros, porque eso es un peligro cuando un Estado empieza con esas ideas. Porque suenan lindas, ¿no? Que todos tengamos todos. ¿Eso suena lindo? Pero va en contravía, porque no es la manera. Dios sí quiere que todos tengamos las necesidades cubiertas, y para esto no solo manda al Estado, sino a la gente, a la iglesia y a todos, a que voluntariamente seamos generosos con los que están en necesidad, no con los vagos ni con los perezosos. Eso es la Biblia. A los vagos y a los perezosos Dios les dice, te morirás de hambre. El que no trabaje, que no coma. Hay que ayudar al que realmente no puede trabajar porque realmente su condición física o mental se lo impide. Pero hay un montón de vagos que no se pellizcan, y entonces las promesas de los gobiernos civiles es, te voy a dar esto o aquello. Ese es lo grave.
quitándole la propiedad privada de manera arbitraria a quienes han luchado por conseguirla. ¿Y cómo termina acá este pedacito? Versículo 14. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal, o sea, o cuando usted dice, venga, me presta el carro para ir a, yo le echo esa a John, ¿no? Johncito, me presta el carro para ir allí. O a veces John me presta el carro y no hágale. Entonces, cuando usted pide un préstamo a un amigo, ahí hay mucha amistad, ¿no? Aquí. ¿Cuántas amistades no se rompen y se dañan a causa de esto? De que como no se entiende la responsabilidad que toma el otro, por muy amigo que seamos, y ocurre algo, ahí sí ya no somos tan amigos. Pero no debería haber problema si entendemos la palabra de Dios. Y entonces dice, si alguien le pide prestado un animal al amigo, o el carro, o el PlayStation, o qué más le puede pedir uno al amigo. ¿El qué? Ay, esa es peor, la del libro. Porque ¿cuántos libros usted no presta y sabe cuándo vuelven? Vea, échale la bendición. Tic. Pero eso es triste porque la propiedad es suya. Nadie debería quedarse con los libros ajenos. Es que así no valgan, entre comillas, tanto, no es su propiedad, devuélvalo. ¿Cuántos de los que vamos a iglesias no devolvemos a veces los libros? ¿Y qué piedra me da? Hay que devolver. Ya, emocioné. Hay que devolverlo. Y cuando el que quiere que se lo devuelvan lo dice de buena manera, el otro le pone bravo porque se lo está pidiendo. Ah, le sale uno a deber. No, y si se le perdió, ¿qué hay que hacer? Devuélvaselo nuevo y le devuelve lo que vale para que quede el doble. Eso es restitución. Una vez una de mis hijas le dañó la Barbie o la muñequita a la otra. Le devuelves la Barbie y tienes que restituirla. Le dije. Darle algo de más. Yo les enseño eso a mis hijas. Porque era la propiedad privada de tu hermana. Ese cuento de que hay los muñecos son para todos los hijos, eso es todo lo contrario a lo que Dios dice. Cuando llega un muñeco a casa, yo le digo, este muñeco es para ti, es tuyo. Este es tuyo. Por eso generalmente yo prefiero comprar 3 bien baratos que uno guau y decir que es para todas. Porque eso es la guerra campal. Porque no es propiedad privada, yo estoy haciendo algo contrario a la ley divina. Yo prefiero agarrar 3 chiquiticas que me cuesten lo de una, pero decirle a cada una, vea. Es como cuando los borradores y los lápices que caminan en las casas, ¿no? Y todo. Estos marcadores son tuyos. Estos son tuyos y estos son tuyos. Póngale label, póngale algo, pero eso de que acá hay marcadores para todos, guerra campal. Porque lo que es de todo no es de nadie. Y como no es de nadie, hay guerra. Por eso los países que no protegen la propiedad privada se vuelven un caos. Y no solo un caos, un infierno chiquito, porque aunque quieren hacerlo, suena más lindo decir que esto es para todos, pero es mejor decir, prefiero que tú tengas algo, pero sea tuyo, que tengas mucho que no sea tuyo. Porque Dios protege la propiedad privada. ¿Y entonces qué ocurrió? Si le pide prestado al amigo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que le pidió prestado deberá. Entonces, si yo le pido prestado a John el carro y le pasa algo al carro, ¿quién responde? Yo. Tengo que tener los pantalones de que si lo pedí, yo le iba a cuidar como si fuera mío y si le pasa algo, es mi responsabilidad. Uy, no, John, ese rayón ya estaba. Y yo sé por dentro que siéndeme loco. Eso es el malo, perverso. Eso no es íntegro. No es integridad, perdón. Y al final termina Dios diciendo, si el dueño del animal estaba presente, mírelo cómo cambia la cosa si estaban los dos. El que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Bueno, es que si nos vamos los dos, ahí ya es otra cosa. Pero si yo lo pedí prestado y estoy solo, ¿qué más? Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. Es que Dios tiene todo hecho. A veces pensamos que Dios es el Dios de la moralidad, o sea, de todo lo único que Él habla es de moralidad. No, Él habla de gobierno,
Él habla de estas cosas. Y nosotros tenemos que tener claridad de todo. Él habla de todo. De todo. ¿Listo? Y en las iglesias debemos hablar de todo. Entonces ahí termina, acuérdese, Éxodo 22, si usted quiere recordar principios de propiedad privada, váyase a Éxodo 22. Así que si Dios ha dicho esto y todo esto tiene que ver con el gobierno de una nación, ¿cuánto más nosotros debemos defender con nuestro voto a aquellos que estén defendiendo la propiedad a muerte? ¿La propiedad qué? Privada. A muerte. Lo que pasa es que la Biblia es utilizada mal cuando se desvirtúa este principio a causa de lo que pasó con los apóstoles en Hechos. La gente no entiende que no está cambiando el principio y era una cosa totalmente diferente. La Biblia dice en Hechos que, ustedes lo han leído, que todos tenían las cosas en común entre como los congregantes de cierto lugar y que a nadie les faltaba nada y que muchos vendían sus bienes para que todos tuvieran lo que necesitaban. ¿Han leído eso? Entonces dicen, no, pero des en cuenta que Dios quiere que... No, espere. Espere porque hay dos principios claves en esa situación. La primera, dice clarito la Biblia que la gente vendía sus bienes voluntariamente. Es decir, nadie les quitaba las cosas para que las dieran. Ellos en su decisión personal decían, voy a vender porque quiero repartir con el pueblo de Dios esto. ¿Eso es lícito? Claro. De hecho, la Biblia dice que le dice a los ricos y a los que más tienen bienes, sean generosos. Es decir, den a otros de lo que ustedes tienen, no acumulen. Pero jamás le ha dicho al gobierno civil, quítales. No. Así que si tenían todo cubierto era porque voluntariamente sus bienes ellos los entregaban. ¿Por qué murió estos dos personajes que le mintieron a Pedro? ¿Cómo era que se llamaban? ¿Silas y Zafira? No, se me fue. Bueno, los dos personajes se murieron. Se murieron porque le mintieron al Espíritu de Dios al decir, ellos habían dicho que se comprometían a entregarle a los apóstoles para que repartieran el dinero de unas propiedades de ellos. Y se comprometieron a entregarlo completo. ¿Alguien nos obligó? No, voluntariamente hicieron una promesa ante Dios al haberles prometido eso a los apóstoles. El problema es que cuando vendieron la propiedad que ya habían declarado, la iban a entregar completa a ellos para repartirlas, ¿qué hicieron? Le dijeron mentira a los apóstoles. Voy a poner ejemplo. La vendieron por 100 denarios y le dijeron a los apóstoles, la vendimos por 70. El problema era que estaban mintiéndole a Dios. Por eso Pedro les dijo, ¿acaso no eran esos bienes de ustedes? O sea, era mejor que ni siquiera, es más, si no ibas a hacerlo como ibas a prometer, pues no prometas nada, que eso también es la ley de Dios. Es preferible no hacer votos, dice la ley, que hacerlos y no cumplirlos. Eso es la ley de Dios. El problema es que ellos estaban rompiendo el voto que habían hecho a Dios. Por eso la Biblia dice, es mejor que no hagas votos o promesas si no las vas a cumplir. No te metas con Dios. Ese fue el pecado de ellos y por eso murieron. No murieron por el hecho de que no repartieron todo rápido de lo de sus... Entonces no nos vayamos a dejar manipular porque la ley divina está escrita en el Pentateuco. Y Dios defiende la propiedad privada. Así que si usted tiene poquito, mucho, Dios te va a decir, cuídalo porque es tuyo. Ten cuidado con meterte con lo de los demás, devuelve las cosas y devuelvan los libros, si usted los pide. Cualquier cosa, porque no es suyo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso era un poquito de profundidad que yo quería darle a la propiedad privada porque es clave y básico para el gobierno civil y para la vida de la iglesia también y de nosotros. Entonces, el Estado debe brindar seguridad para la propiedad privada. No se deje engañar cuando no es así. Cuando el Estado quiere volverse como el mandamás,
como la Robin Hood y esos que eran lo que hacía Robin Hood, ¿quién me acuerda? El Robin Hood es famoso porque le quitaba a los pobres, eh, le quitaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Entonces la gente quiere un estado tipo Robin Hood. Y Dios dice, no, señores, eso no es verdad. Robin Hood era un pecador, rompía la ley y no es la manera como Dios espera. Dios sí quiere que seamos una nación generosa. Pero sí, a veces yo le digo a mis hijas, mi hija, por ejemplo, no sé, tiene 5 dulces en el cuarto, guardaditos en su mesa de noche. Y una de las hermanas se dio cuenta y le dice, hermana, ¿me da uno? ¿Yo qué le puedo decir a la que es dueña de los 5 dulces? Yo la puedo animar. Mi amor, tiene 5 dulces, no tiene nada. Sé generosa. En el futuro de pronto tú estás en la otra situación. Y entonces empieza la lucha interna de la que es la poseedora de los 5 dulces y empieza esa lucha de... Pero si ella me dice, no, no le quiero dar, ¿yo qué puedo hacer como papá? Nada. Yo tengo que aguantarme y decirle, hija, ok, pero te darás cuenta que uno va a cosechar lo que siembra. Y si estás sembrando, no estás sembrando generosidad en otros, quizás pueda que te llegue un momento similar. No puedo hacer más. Porque si yo arbitrariamente le digo, no señora, y agarro esos 5, que eran de ella, y ella era su posesión, y lo agarro y le digo, no señora, y tac, y tac, y tac. ¿Qué hice? Violé el principio de respetar su propiedad privada. Me creí el estado Robin Hood en la casa. Y lo que hice fue generar en ella rencor, porque no le respetaron lo que era de ella. Y el día que ella se puede ir de la casa se va a ir más rápido, porque no le respetan ¿qué? Su propiedad. Hay mucha gente que se va de los países huyendo donde no le respetan su propiedad privada. Y tienen toda la razón. Porque ¿con qué? ¿Usted entonces para qué trabaja? Ahora, sí hay que promover la generosidad. Claro. Incluso desde el gobierno civil. Mira, si tú eres generoso, te voy a bajar, no sé, te voy a dar un respiro en esta área de impuestos, quizás te voy a dar más plazo, te estoy animando, pero no te puedo obligar. Te animo, te animo. Entonces nosotros cuando cometemos muchos errores por no entender estos principios en casa, en las aulas de clase, en todo. Por eso es preferible, si yo tengo solo un borrador de nata, ¿viste los borradores que también se pierden como los lápices en todo, ¿no? Está el borrador y las 3 necesitan borrador. ¿Qué debo hacer? Antes de yo delegar autoridad, propiedad sobre ese borrador, y yo no tengo para la plata para 3 borradores, no la tengo, ¿qué hago? Parto en 3 antes de delegar propiedad a ellas. Parto en 3, un label para cada una y prefiero decirle, toma tú un tercio para ti, un tercio para ti y un tercio para ti, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo. Que decir, acá hay un borrador para todas. Eso se vuelve un... Y donde alguna la bote y la otra, las otras dos, y donde no. No, terrible. Están los dos caminos, pero el de Dios les aseguro, porque conozco muy bien su ley, es defensor de la propiedad privada. Muy bien. Quería hablar más profundamente de esto porque esto es clave, clave para la vida de la iglesia, una nación y en general de no todos nosotros. Hay otra parte o otra sección de la seguridad y es que el gobierno civil debe brindar seguridad para que haya libre ¿qué? Comercio. Y esta es otra cosa picante. ¿Quién le gusta el picante? Picante. Los que le gusta a mi esposa le gusta el picante. Este tema es picante porque el Estado tiende por su propia naturaleza pecaminosa de quienes lo están allí y todos nosotros igual no queremos darle la libertad de comercio a la nación.
Le voy a demostrar dos aspectos claves. El Estado, hay dos tipos de pensamientos en este sentido. Un Estado bien intervencionista. ¿Qué significa intervencionista? Que se mete. Eso se llama interviene. No sé cómo decirlo en inglés. Que se mete. ¿Cómo se dice? Sapo. ¿Cómo lo digo en inglés? Intervencionista, no tengo ni idea. Muy bien, para que Laura me entienda, que se mete allá a fregar. No sé si me entiende a fregar tampoco. Y está la otra visión. Y es la de no intervencionismo, no en lo que se pueda. Ya les voy a decir por qué no en lo que se pueda. Vamos a ir conmigo a un Mateo 20. Algo muy sencillo, pero ahí hay algo clave. Mateo 20. Algo que dijo el Señor. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Me sigue la cuerda. Mateo 20. Ya vamos a llegar a mayo, ¿no? Ya estoy pensando en el cumpleaños de Sophie. Perdón, de Juli, ¿sí? Mateo 20, versículo 1. No voy a leer toda esta parábola, pero recuerde que una parábola del Señor es una historia dentro del plano real, de los cual podemos entender verdad. Y solo voy a empezar con una parte. Dice así Mateo 21. Asimismo, dice el Señor, el reino de los cielos, es decir, el gobierno de los cielos, se parece, ahí viene el principio, a un propietario. ¿Propietario es que tiene? Propiedad. O sea que Dios ahí ya está incluyendo la propiedad privada, ¿no? Si no, no existieran propietarios. Seríamos todos mayordomos. Pero Dios le habla a alguien que tiene propiedad. Entonces, ya hay un principio. Se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió al viñedo, a su viñedo. Punto. Ahí hay un principio. Otro. Aparte de que hay propietario. ¿Cuál es el principio ahí? Muy bien. El que decide o el acuerdo de cómo, debajo qué, por qué te trabajo y yo te doy trabajo, es una decisión de quién? Del propietario junto con el contratado. Es una interacción entre ellos. Es un acuerdo entre ellos. Yo como propietario, porque Dios me da la propiedad, me protege la propiedad privada, yo tengo el derecho de ir a negociar y acordar con alguien el que trabaje para mí y llegamos a un acuerdo salarial. Pero cuando el Estado es el que quiere decirle primero al que es entre comillas propietario, pero quiere quitar todo para ser el dueño y quiere decidir cómo es que el acuerdo laboral de la gente, ¿qué está pasando? Se está volviendo un Estado intervencionista, algo que no le compete. El Estado no debe meterse en el libre comercio de su nación. Las personas deben tener la libertad de hacer comercio. Si el propietario, perdón el inglés, el español y el francés, se le da la regalada, gana. No solo de acordar un sueldo con alguien, sino de vender su producto a X valor, ¿es problema de quién? Del propietario. Porque gracias a Dios hay algo invisible que se llama el mercado. Y la libre competencia es lo que permite que no haya usura en los precios. Es decir, si todos podemos libremente meternos en el mercado de los negocios en cualquier área, si yo te quiero vender a ti, Juan David, si yo te quiero vender esta Biblia en 2 millones de pesos, y así como está, con las hojas bien parrandeadas, tú verás si me la compras o no. Y si yo la quiero vender en eso, es mi problema.
¿Qué es lo que le va a permitir a Juan David darse cuenta si yo le quiero dar en la cabeza o no? ¿Qué? Que haya competencia y que los demás también quieran vender, si quieren vender su Biblia, pero los demás saben que esa Biblia no vale eso. Y los demás se dieron cuenta del mercado, se empieza a nivelar porque los demás dicen, no, es que esto vale, es un ejemplo, 20,000 pesos, le quiero ganar 30, la vendo en 50, yo le quiero ganar 1,800,000. Pero cuando ve un libre mercado donde todos pueden ofertar y entre ellos se van a dar cuenta, eso se empieza a nivelar y eso es invisible. Entonces al final, ¿qué ocurre? Él va a decir, no, pues yo no le compro a usted, yo le compro a Diego. Y los demás dicen, no, el que está vendiendo es Diego. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Nos toca nivelar el precio. Si yo le quería ganar 1,800,000 a esa vaina, pero me toca ganar los 30,000, que realmente es justo. ¿Qué hacemos? Le estoy dando la cabeza. Entonces, cuando ve un libre mercado, tanto los que quieren ser usureros, les va a tocar nivelarse. Y los que quieren comprar, pues analicen el mercado, no le compra el primero que le ofrece. Pero cuando un Estado quiere ser el que diga cómo ocurre eso, empieza todo a fallar. Porque el que ofrece no puede libremente buscar la ganancia que él estime, es el derecho, y el mercado es el que no se lo va a permitir o sí. Punto. Por ahí me venderé uno, algún despistado me compra uno, ¿cierto? Pero no va a poder vender muchas. Y tarde que temprano el mismo mercado me va a obligar a poner el precio justo. Pero no es el Estado detrás, es que ni es el Estado el que tiene que decir, usted no puede ganarle tanto a lo suyo, no, deje que el mercado va a balancear el tema. A mí me pareció una señal demasiado peligrosa lo que ocurrió hace poco y que escuché en las noticias. Cuando, no me acuerdo si es la Cámara de Comercio, no me acuerdo qué entidad del gobierno, no sé si vieron esa noticia, dijo que le iba a empezar a pedir a la gente que hacía sus business que les mostraran una hojita donde ellos pudieran ver la fracción de ganancia de los productos que estaban comercializando. Es decir, que le mostraran el margen de ganancia. Tenían que ahora mostrárselos al gobierno. ¿Por qué? Yo soy libre de poner el precio que yo quiera. Si hay un sonso que no se dio cuenta pero esto no puede ser vigilado. Lo que sí debe ser vigilado por el gobierno y el Estado, que es dicho por Dios. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que sí. Porque si hay un área donde Dios le dice al gobierno civil, pilas con esto, acá sí te metes tú. No en el libre comercio, no en las cosas que cada uno quiere vender o comprar, ni siquiera en los acuerdos salariales. Eso es libre. Pero Dios sí le dice esto al gobierno civil. Escuche muy bien esto. Vaya conmigo al Proverbios 11.1. Proverbios 11.1. Yo ya voy llegando. Hay algo así muy claro en la Biblia. Proverbios 11.1. Le voy a leer. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? ¿El libre comercio? No. Aborrece esto. Las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. ¿Cuál es el principio detrás de esto? ¿Se acuerda usted cuando, este es un ejemplo sencillo de entender, el gremio de los taxis? ¿Todavía usan los taxímetros o no? Muy bien. Es una manera de tratar de estimar la distancia que un carro, o en este caso un taxi, anda para poderte cobrar de manera justa lo que anduviste. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Pero si las autoridades civiles se dan cuenta que tú, ¿cómo es que le decimos coloquialmente? Que tú chuzaste, decimos nosotros aquí, ¿no? Alteraste o chuzaste el taxímetro para que él cambie de unidad, no cuando pase, no sé, vamos a decir una bobada, 100 metros, sino que cambie cuando pase 50. Y la ley estatal ha regulado que la unidad para percibir ese cambio es ¿qué hiciste? Adulteraste.
Estás jugando por fuera de la legalidad, de lo honesto, lo correcto, adulteraste una balanza, por decirlo de alguna manera, una medida, una unidad de medida. Y entonces cuando yo llego a la carrera, que siempre pagaba 15,000 pesos, resulta que me cobras, ¿cuánto? 30. Ahí sí hay un engaño, porque no me diste la oportunidad que yo le di a Juan de decidir y ver el mercado. Me estás engañando con una balanza adulterada. Y si tú no le pagabas, y si tú le decías, ven, pero es que yo exactamente esto que siempre hago, me lo cobras en 15, ¿por qué me lo estás cobrando ahora en 30? ¿Y por qué me da el doble? Es un ejemplo de las unidades de medida. Y el gobierno civil se da cuenta que este personaje estaba haciendo eso. ¿Qué debería pasar y qué debería hacer el gobierno civil? Castigar o sancionar a este personaje. O sea que el gobierno civil lo que está, y si puede, y le dice Dios, es vigila para que haya una justa, todo puede ser libre, sí, pero una justa competencia. ¿Qué ocurre con los que no pagan los impuestos aduaneros, los impuestos de importación, los que traen por fuera de ese procedimiento sus productos? Están jugando por fuera del marco o de todo lo que hacen todos. Para los que no saben, cuando traen un producto de afuera hacia acá, no importa cuál, y entra al país, entonces hay unos aranceles o valores o impuestos que le cobran a ese producto y al que lo envió para meterlo a nuestro mercado. Entonces, si ese producto valía 100 pesos y pagó sus impuestos para que el Estado también, porque el Estado necesita sostenerse, y una manera es esa, entonces ese cosito que valía 100 ahora vale 120 en costos, porque entró y ahora pago eso. O sea que cuando yo lo voy a pagar, si me cobran, es un ejemplo, vale allá en el momento de comprar los 150, entonces la ganancia del productor es de 30. Pero resulta que hay muchos vivos que no quieren evadir esos pagos. Y entonces entraron ese mismo producto, pero no pagaron los 20 que dejaban a la entrada. Los metieron por el río X, por el río Y, le pagaron sobornos al de la aduana y ese sí se quedó callado y lo pasó sin que cobrara. Hay un montón de cosas, ¿no? Y cuando entra al mercado, no me lo venden en 150. Claro, ellos me dan un mejor valor. Me lo venden en 140. Entonces yo le empiezo a comprar a este que evadió impuestos, tipo San Andresito, ¿no? No todos, pero algunos. Y evadieron el impuesto y entonces él se empieza a ganar el mercado de este valor, de este producto, y los que sí hicieron la cosa bien, no. ¿Por qué? Porque ellos no le están dando los números, porque la competencia vende más baratos, pero ellos pagan los impuestos. Entonces el Estado debería ser implacable con quienes se pasen y adulteren en ese proceso, ¿o no? Porque al que sí lo está haciendo bien, lo están. Ahí sí es un mercado injusto para los que hacen bien las cosas. ¿Por qué creen que son las batallas y las peleas entre los carros que manejan plataformas y los taxistas? ¿Por qué cree que es? Por lo mismo. Los taxistas dicen, oye, a mí me toca pagarle a usted, gobierno, varias cosas oficiales y ellos están haciendo lo mismo sin pagarle las cosas oficiales. Entonces, ¿quién le puede dar mejor valor y quién se va a llevar todo el mercado? Pues los que no, la mayoría de mercados se la llevan los otros. Un ejemplo, porque la carrera que ellos pueden dar, la pueden dar más barata porque yo te pago a ti todo esto. Y el gobierno no ha podido arreglar eso porque o le baja a los unos para que no sea injusto para los otros, o le sube a los otros para que queden nivelados. Alguna de las dos, pero no ha hecho nada. Entonces hay una guerra, porque cuando uno no regula, hay guerras. Las autoridades al no regular, hay guerras. Por eso cuando mis hijas, si yo no regulo algo, hay guerras entre ellas. Y uno se da cuenta cuando es padre. Entonces, si yo no regulo, por ejemplo, mis hijas me decían, papá, queremos dormirnos juntas esta noche, porque cada una duerme en su cama aparte. Y yo como papá le digo, ok, duerman juntas.
Y se durmieron las tres juntas en una cama de Sofía, por decirlo de alguna manera. Y al otro día, si yo no regulé con anticipación esta situación, y al otro día, adivine, yo les digo, tiéndame en la cama. Y si yo no regulé, ¿qué ocurre? Si no preveí esto, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurre? Esa no es mi cama, dice una de ellas, dice Vale. Juli pasa y dice, esa no es mi cama tampoco. Y Sofía dice, pero ¿por qué no me van a ayudar si ustedes durmieron conmigo? ¿Entienden lo que empieza a pasar? Y yo les dije, entonces no van a arreglar la cama, pues no las vuelvo a dejar dormirse nunca más juntas. No, el problema es que yo no supe regular. Entonces yo digo, ok, esta vez yo voy a ayudar a arreglar, pero de ahora en adelante, cada vez que se duerman en una cama, yo o previamente ustedes me van a decir que va a ser la responsable de tenderla al otro día. La estoy regulando. No les estoy, sí, porque el problema fue que yo no lo regulé, me di cuenta, listo. Y entonces al otro, antes de que se van a dormir, ¿quién me responde mañana por la cama tendida? No, no sabemos porque no. Ok, voy a hacer una rifa, la que pierda me la. Listo, y perdí. Listo, tú me respondes mañana. Ok, se acabó el problema. Porque yo regulé. No era porque ellas no entendían cómo, generalmente la gente no entiende, los que están bajo autoridad no entienden cómo regularse, necesitan la regulación que venga de dónde. Y cuando el gobierno civil no regula, hay caos adentro. Y si no deja bien claras las cosas, peor. Así que las balanzas adulteradas sí son algo que el gobierno civil debe estar atento y nosotros deberíamos denunciarlas ante el gobierno civil, y el gobierno civil debería hacer algo para que el libre comercio no se vuelva una trampa dentro del comercio. ¿Me agarraron? No sé si estoy haciendo cosas locas, pero no son locas, son muy certeras, porque la Biblia las enseña, pero lo que necesito es que usted se las interiorice en su vida cotidiana. Por favor. ¿Listo? Muy bien. Así que esperamos que el libre comercio exista, que el gobierno no se meta que cuánto voy a ganarle a esto. No, es un tema privado, yo decido. Y si quiero salir más caro que lo que está en el mercado, yo decido. Y si quiero salir igual que el mercado, yo decido. Pero si decido salir por debajo del mercado, sí debo demostrar que estoy jugando igual que los demás. Y no estoy evadiendo impuestos, por ejemplo. ¿Sí entienden la diferencia? Ahí está, ahí radica. Ahí radica. Muy bien. Vamos con otra parte de la seguridad. Esta la hablamos hace una semana, pero la reitero por si alguien. Y es que el gobierno nos debe dar la seguridad de que como individuo y como familia nos podemos proteger. Y ya la hablamos, aunque la repito muy por encima. El individuo y como familia nos podemos defender, y por eso Dios nos dio la oportunidad de defendernos. ¿Incluso con qué? Con armas. Esto es bíblico, nos podemos defender con armas, pero ¿cómo es lo que la ley de Dios dice? Que tú te puedes defender con armas bajo dos condiciones. La primera, ¿cuál era? Cuando se meten dentro o han violado tu propiedad, ¿qué? Privada. Y número dos, que lo tipificaba con una situación, pero es un principio detrás. Dice que si estaba de noche, es decir, tú no tienes acceso a la propiedad privada, no tienes acceso a la autoridad civil para que te defienda rápidamente, y se han metido a tu propiedad privada y está tu vida corre peligro, ¿qué hay que hacer? Dios te dice, defiéndete. Así te toque matar en estas condiciones a quien se metió en ese momento. ¿Ese es Dios? Sí, ese es Dios. Pero Dios dice, pero te consideraré asesinos y qué. Si lo haces, si llegas a agredir de muerte al ladrón, no encontrándose, a ver si lo practiqué ahora sí la palabra, en flagrancia, ¿sí lo dije bien? Si no se encuentra en la acción misma del robo, tú sabes que es el ladrón y es de día, es decir, las autoridades civiles te pueden apoyar, no vayas a irlo a matar.
porque te consideraré ¿qué? Asesino. Ahí sí, no está en flagrancia, sabes que es ladrón, avísale a las autoridades civiles y ellos deben proceder. ¿Sí ven la diferencia? La sabiduría de Dios es clarita ahí, clarita. Pero nunca Dios nos dice, cuando nos dicen, usted no puede tener un arma en su casa, eso es diabólico. Porque te han quitado ¿qué? Los ladrones no les importa la ley civil. Ellos iban a tener armas. ¿O no? Ellos están, por entonces nosotros tenemos que poder tener el derecho bajo esas circunstancias de defendernos. De lo contrario, nos han quitado y nos han robado algo que Dios nos dio de derecho. ¿Qué ocurrió hoy en día? ¿Sabía usted que usted no puede ir a adquirir nada? Ahora, yo no estoy diciendo la locura que ocurre que venden armas en otros países como si fueran pan, ¿no? Y que cualquiera la agarra. Ahí ya se fueron ¿a dónde? Al otro lado, porque hay gente que debe haber, así como cuando usted saca el pase. Antes sacaba el pase cualquiera, ¿cierto? ¿Qué ocurría aquí en Colombia? Nada, usted podía ser hasta ciego, visco, no ver mal, no ver bien. Es más, usted podría ser, ¿cómo es que los que ven rojo pero ven verde? ¿Y cómo es que daltónico, todo? Pero si usted iba y tenía la plata, usted le vendían el pase, ya. Y usted veía verde y estaban en rojo. ¡Pum! ¿Qué es lo que quiero decirle? Ese es el otro extremo. El Estado no debe quitarle ese derecho, pero debe regular quién puede. Imagínese un psicópata por ahí, un drogadicto, alguien con armas, no sabe manejarse, pues entonces tiene que minimizar esas situaciones, pero no la puede quitar el derecho. Yo no tengo arma, pero yo sé disparar. Y disparo bien, de lejos. ¡Ta! En nuestro país nos quitaron el derecho. Hoy en día usted no puede. ¿Sabía que usted no puede? ¿Sí sabía que está vivo en una nación que usted ya no puede? Antes podían. Antes decían, bueno, tú pasas por ¿cómo se llama eso? Un análisis, un proceso, y si te damos el aval, listo. Y tienes que cuidar ese aval y te vamos a estar chequeando de vez en cuando, que después, pero el derecho lo tenían, ¿o no? La nación la tenía, nos lo robaron. Deberíamos que ojalá lo podamos un día que recuperar. No, es que va a haber más muerte. No, los malvados van a seguir armándose. Acuérdense de mí, se van a seguir armando. Pero entonces ahí está. Entonces podemos defender el individuo a la familia. Este es muy importante, el que sigue. Y le va a sonar un poco extraño. Pero el gobierno civil debe defender o darle seguridad a quienes, a los ricos. Este hermano ahora sí se fue fuera de la Biblia. Le voy a mostrar que no. ¿Está listo? Muy bien. Vaya conmigo a Eclesiastés 10:20. Libro de Eclesiastés, lleno de sabiduría, gracias a Dios por dejárnoslo. Versículo 20. ¿Está listo con esto? Muy bien. Escuche muy bien esto. Dice Dios a través de este libro y a través de este párrafo o fragmento. No maldigas al rey ni con el pensamiento. Es decir, no maldigas a las autoridades civiles. Pero no se quede ahí, por favor. ¿Qué sigue? Ni en privado maldigas a quién. ¿Qué dice en su Biblia? ¿O será que solo será la mía la que se equivocó? Ni en privado maldigas a quién. Al rico. O a los poderosos. Pues las aves del cielo pueden correr la voz. Tienen alas y pueden divulgarlo. Y usted puede pensar, ¿y qué importan los ricos? Los poderosos, los que tienen muchos bienes. Pues aunque usted no lo crea, Dios quiere que no lleguen maldiciones sobre los que tienen mucho poder y bienes. Usted dice, ¿pero qué? Adivine de dónde nacen la mayoría de trabajos de las naciones. Adivinen de dónde.
¿De dónde nació o no se murió de hambre? La tsunamita, ¿cómo es la que se llamaba? Que se enamoró de vos. Ruth. Gracias. Ruth. Ahí viene Dios a quien usó para levantar a esta mujer y que el linaje de ella o del Mesías para traer al Mesías siguiera a través de su vientre. Ahí viene a quien usó. A un rico. Ese rico le daba trabajo y le dio trabajo a Ruth y a un montón de gente. Los ricos dan trabajo porque así no quieran, necesitan sostener la producción de sus bienes. Y nos han vendido la idea de que los malos son ¿quiénes? Los ricos. Cuando usted escuche eso, prenda la alarma. Porque Dios dice, no maldigan ni siquiera en lo privado a los ricos. Lo que pasa es que nos da envidia, ¿no? Nos da envidia que hayan ricos. Gracias a Dios por las naciones que tienen muchos ricos. Aquí les queremos es dar duro a ellos. Por Dios. Nos estamos metiendo una puñalada cada vez que hay un rico menos en la nación o un rico que se va de la nación con sus bienes a otra. Estamos clavándonos un puñal. ¿Qué es lo que sí dice Dios a los ricos? No pongas tu fe en los bienes perecederos, no acumules, les advierten, sé generoso, pero Dios nunca les dice que son malos. Ahora, el problema del rico no está en que de trabajo, no está en eso. El problema del rico es que le va a costar horrores seguir al Señor o a la mayoría de ellos porque se sienten confiados de qué, de sus riquezas. Pero eso es otro tema. Eso es un tema de salvación. Yo les estoy hablando de un tema de gobierno civil. Nosotros necesitamos ricos acá. Necesitamos que haya más gente que invierta, que haya empresas, no que el Estado se empodere de todo y nos prometa los sueldos, ni los subsidios, ni vivir de ellos. No caigamos en esa trampa tan absurda. Los ricos son necesarios y Dios bendiga a los ricos. ¿Quiénes son ricos acá? No diga. No diga porque pronto lo atrapamos. Pero los que más tienen, por favor, amén, sigan produciendo. Ojalá tengas un mejor sueldo y ojalá tengas más plata. Me encanta. Y seguramente vas a dar trabajo. Porque cuando tengas muchos bienes, te va a tocar dar trabajo, no lo vas a poder hacer todo. Y vas a poderle bendecir a una Ruth. Vas a poder bendecir a mí también, a todos. No, pero vea que ese ya tiene empresas y eso, qué bendición. Es que uno se pone como bravo y envidioso, ¿no? Ay, mira como, ojalá le caiga eso. Por eso el Señor decía en el último mandamiento, no codicies los bienes de los otros. Porque lo que quiere es que ellos o que la gente... Ahora, si hay alguien que está prosperando por medio de lo ilegal y todo eso y de las cosas malas, tranquilo, que eso sí se les va a caer. Pero hay mucha gente que no. Y el gobierno civil no debería ponerles tanta traba a los ricos. Al contrario, levántense, claro, tienen que pagar impuestos, sí, pero es que el Estado quiere es asfixiar a los ricos en vez de dejarlos que prosperen más para que puedan dar más, así sea un nivel, no tanto como yo quiero, pero más de una manera constante y ojalá incrementar de a poco, pero no, el Estado quiere darles duro y dañarlos y asfixiarlos y por eso les voy a leer después, con esto termino, el hecho de que un Estado, después vamos a hablar de la administración, un Estado se vuelva y asfixie con impuestos a todo el mundo. Lea conmigo esto y con esto terminamos. Este pasaje es bomba. ¡Bomba! Si usted no aprendió nada de lo que acabo de decir, apréndase este pedazo y ya con eso basta. ¿Está listo? Último momento de esta predica y es la siguiente. Para mí el mejor de los mejores, que refleja mejor lo que Dios espera o lo que nos espera de un Estado intervencionista y que se meta en lo que no debe. Primera de Samuel 8. No hay nada más claro en la Biblia que esto, dicho por el propio Señor. Primera de Samuel, capítulo 8. Escuche muy bien esto.
que después lo vamos a profundizar, pero es necesario verlo. Primera Samuel 8 es la historia cuando Israel decidió pedirle a Dios a través del profeta Samuel un rey. ¿Se acuerdan que Israel no se manejaba como las demás naciones? Las demás naciones tenían un gobierno civil unificado que era un rey. Israel no tenía rey. ¿Quién gobernaba Israel? No, pero antes, ahí todavía no. Ahí todavía no había llegado ni la época de nada, ni de jueces, ni de reyes, ni de... ahí era solo un profeta que le decía al pueblo lo que Dios esperaba. O sea, Dios los estaba gobernando a ellos. Casi que me entienda. El rey o a quien gobernaba esa nación era Dios. ¿A través de quién? Del profeta. Punto. No había más. ¡Qué buen gobierno! El de Dios directo. ¡Qué bendición! Y de repente la nación empezó, nosotros queremos rey. Queremos ser como las demás naciones, que nos gobierne un rey. Entonces Dios llega y le dice esto. Versículo 6 de 1 Samuel 8. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel, que era el profeta, se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Acá viene la demostración más clara de lo que nos espera o lo que nos continuará esperando si no nos ponemos cuidado con el tipo de gobierno civil que elegimos. La advertencia de Dios es la siguiente. Dice así. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó. Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. 1. Les quitará a sus hijos. ¿Han escuchado gobiernos donde dicen sus hijos son del Estado? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¡Uy, qué peligro! ¡Qué peligro! Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real, es decir, para que se vuelvan sirvientes del Estado. Obvio, el Estado necesita funcionarios, pero no, te agarran ya, se te metieron a la familia, te quitaron los hijos y tu propiedad privada, porque tu propiedad privada incluye a tus hijos mientras vivan bajo tu gobierno. Acuérdate de eso. Pero no, el Estado te los va a quitar, le está advirtiendo Dios a ellos. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y petrechos. También les quitará a sus hijas, porque no solo sería a su hijo para temas en términos de hombres y de guerra y todo, no, a tus hijas también. Para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Tus hijos van a caer en manos del Estado. Se apoderarán, mire, de tus mejores campos. O sea, no van a respetar la propiedad privada. Se apoderarán de tus campos, viñedos y olivares. ¿Han escuchado ese tipo de pensamiento de exprópiese? Esto es nuestro ahora. ¿What? Esto es lo que está diciendo Dios. Va a pasarte eso. Y los dará a sus ministros, claro. Y a ustedes se les exigirá una 10ª parte de sus cosechas, es decir, les van a aumentar los impuestos. Claro, porque ante un Estado más grande y más robusto y con más necesidades, pues más impuestos y saldrán de ti y de mí. Además, versículo 16, les quitará sus criados y criadas, o sea, también es parte de tu posesión. ¿Se acuerda que los criados y criadas en la antigüedad se consideraba propiedad privada tuya? Te las quitará. Y a sus mejores bueyes también y asnos, tu producción, de manera que trabajen para él, para el Estado.
Les exigirá no solo una décima parte de lo que ya hablamos, que verá de las cosechas y todo eso, sino una décima parte también de sus bienes en términos de rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Es decir, el pueblo se convertirá en esclavo del Estado. ¡Wow! En vez de el Estado continuar siendo para servirle a la nación. Cambian los roles. Cuando llegue aquel día, clamarán, dice Dios, por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¡Ah! Como quien dice, ahí sí clamarán a mí por no haberme escuchado. Escuchado mis principios y no les voy a responder. Nuestra nación está en un momento similar. No hay que meterle corazón, métale Biblia. No se deje seducir. No aplauda cuando escuche que el Estado ahora tiene más y más ministerios. ¿Cómo les llaman los ministerios? Póngase a llorar porque está agrandándose y sin necesidad. Cada vez que usted escuche, no, y es que ahora creamos el Ministerio de los Deportes. Yo no tengo nada contra los deportistas, ¿no? Pero que tiene que ver el Estado ya metido. No, y damos un aplauso al Ministerio de la Igualdad. No, y un aplauso para el Ministerio de los pandebonos. Toca que ya les va a empezar a ir. No, que el Estado, tus hijos tienen que hacer esto y son de nosotros y ahora tienen que aprender esto. ¿What? No, que es que tú tienes que mostrarme las ganancias de tus productos. Tengo que yo verlas. ¿What? No, es que las cosas son de todos y los ricos son los malos. Más impuestos para los ricos. Entonces los ricos lo que hacen es irse más rápido. ¿Y quiénes vamos a sufrir? Los que necesitamos camellito. Pero nosotros aplaudimos. ¿Sí ven el engaño del enemigo detrás del gobierno civil? Que Dios nos ayude. No, es que me van a dar subsidio para el Transmilenio, entonces ya no pago nada. Bueno, hay muchos que ya se autosubsidiaron y se colan y se pasan. Ellos se autosubsidian. No, qué bueno que va a dar subsidios para esta otra cosa. Hermano, deje de aplaudir que entre más subsidios nos prometen, más asfixia vamos a tener. Trabajemos fuerte. Cada uno va a cosechar lo que le toque y que ojalá los ricos vuelvan y no se vayan los que hay. Vamos a ponernos de pie y terminamos orando. Que el Señor nos siga ayudando a entender cada día más estos temas de gobierno civil. Y su propiedad privada, cuídela. Y si yo le pido prestado algo a usted, se lo voy a tratar de cuidar al máximo porque no me quiero meter en problemas con Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste hoy de hablar, de escudriñar, de mover las escrituras y de tratarlas de traer al presente para capacitarnos cada día más en tus principios y poder darle nuestro voto a lo que más se acerque, Señor, y a quienes más se acerquen a tus pensamientos. Yo sé que no estamos pidiendo perfección, pero sí estamos pidiendo claridad y luz para nuestros ojos y poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo que tú dices y a veces parece sonar bonito, pero no lo dices tú. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos a proteger la propiedad privada, a proteger la libertad de comercio, a proteger los bienes que tú nos has pedido o podido o dejado que tengamos. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a que nuestra nación tenga tiempos de libertad y que lo que se nos ha robado el enemigo en medio del engaño masivo lo podamos recuperar de a poco todos los hijos de Dios en medio del entendimiento bíblico. Te damos gracias y te amamos profundamente, Padre. Te honramos y te alabamos porque tu palabra es buena, es agradable, obvio que también tu voluntad, siempre perfecta. Y gracias porque toda la escritura a la final sirve para entender tus pensamientos.
y tu ley será siempre perfecta, viva y eficaz entre las generaciones futuras y estas. Gracias por tu Torá, gracias por tu ley, gracias por lo que hablaste a Moisés y le diste para todo tu pueblo, porque allí está tu sabiduría y tus pensamientos. Amén.